Como ya es costumbre, les damos la bienvenida a todos ustedes a este su espacio y esperamos que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Son como siempre los más sinceros deseos de su grupo de oración Semillas del Espíritu Santo y de la parroquia San Policarpo. Hoy vamos a hablar del accionar del Espíritu Santo, de lo que hace en la iglesia y a través de ella. Pero para eso es importante que sepamos cuándo fue la primera manifestación del derramamiento de este Santo Espíritu. Y fue precisamente en Pentecostés, cuando se encontraban todos reunidos, la Santísima Virgen María, los apóstoles y los discípulos, cuando hubo sobre ellos ese derramamiento de poder. Y precisamente cuando se encontraban orando y clamando por el cumplimiento de las promesas hechas a los profetas en el Antiguo Testamento y por el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, dando origen de esta manera a la iglesia y dejando a cada uno de ellos llenos de la presencia de ese Santo Espíritu. Y esta llenura tuvo sobre cada uno de ellos una serie de efectos, unos efectos inmediatos como fueron el gozo, la alegría, la paz, la euforia, y tanta era la alegría que muchos de los que estaban allí al lado de ellos pensaban que estaban borrachos. Los otros efectos fueron unos efectos permanentes que continuaron con ellos. El primer efecto permanente fue el impulso misionero. El Espíritu Santo los sacó de donde se encontraban escondidos y los llevó a dar testimonio del Señor Jesús, como Él mismo lo había prometido cuando les dijo: quédense aquí y serán revestidos de poder y me seréis testigos en todo el mundo. El segundo efecto fue la formación de comunidades cristianas. En las primeras comunidades cristianas, donde todos se preocupaban por cada uno y cada uno de ellos buscaban una relación íntima con el Señor Jesucristo. Eran comunidades, koinonía, donde cada uno vivía el sufrimiento del uno y del otro, donde compartían todo. El tercer efecto fue que fueron impulsados por este Santo Espíritu también a permanecer y a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la oración, en el partimiento del pan y en la lectura diaria de la palabra de Dios. El tercer efecto es que caminaban en el Espíritu, estaban atentos a todas sus mociones, vivían según el Espíritu y, sobre todo, a semejanza de Jesucristo, buscaban siempre llegar a la santidad. Vemos entonces cómo el papel del Divino Espíritu ha sido activo desde entonces hasta ahora, ya 2000 años trabajando sin parar dentro de la iglesia. Y el Concilio Vaticano II es un signo claro de este claro pero permanente Pentecostés dentro de la iglesia, que hace que la iglesia se redescubra como verdadero pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como comunión en el Espíritu Santo. Y fruto de este concilio han surgido nuevas renovaciones. Hay renovación en el movimiento catequético, una catequesis viva y guiada por el testimonio de los mismos catequistas. Renovación en el movimiento querigmático, donde el anuncio se hace vivencial. Hay una renovación en los cursos bíblicos. Ya cada familia puede contar con su Biblia. Es más asequible toda esta información. Hay renovación en el movimiento litúrgico, renovación en el movimiento ecuménico, la tan conocida renovación carismática, que hace que volvamos a reavivar esos dones y carismas que dejamos dormir después de nuestro bautizo. Y la nueva evangelización, que lleva el anuncio a todo mundo de una manera fácil y sencilla, con un lenguaje claro que todo el mundo pueda escudrir. Todas estas son manifestaciones del Espíritu Santo, cada una de ellas destacando una particularidad de la iglesia, pero formando parte de una misma unidad. El Espíritu Santo forma parte activa de la iglesia de hoy, es el motor de ella. ¿Y cómo podemos constatar esto? ¿Se han dado cuenta ustedes
¿cuántas personas trabajan dentro de la iglesia? Muchas, muchísimas. Y la gran mayoría de ellas trabajando sin esperar nada a cambio, trabajando sin un salario. Hay gente en cada lugar del mundo, misioneros, que lo han dejado todo, trabajando solo por amor a Jesucristo. Gente de cada parte del planeta que trabajan en hospitales, asilos, orfanatos, centros de rehabilitación, en muchos lugares haciendo obras de caridad y de misericordia. ¿Quién impulsa todo esto? El Santo Espíritu. Gente en las parroquias, en cada una de ellas, catequistas, gente que colabora con la liturgia, gente que colabora con el aseo, gente que lleva mercados a los pobres, que visitan enfermos. Obra del Espíritu Santo. ¿Y qué decir de los sacramentos? Obra del mismo Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Y entre ellos encontramos el milagro de los milagros, la Eucaristía. No podemos olvidarnos de la unción de los diáconos, sacerdotes, obispos y la misma elección del Santo Papa. Además, las encíclicas, cada uno de los concilios y cada uno de los documentos que promueve la Iglesia. Y la propia unidad de la Iglesia a lo largo de estos 2000 años son clara evidencia del accionar del Espíritu Santo dentro de la Iglesia católica. Y al igual que en el primer Pentecostés, el Espíritu Santo sigue actuando en nuestra edificación personal para hacer iglesia. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Nos ayuda a creer, a tener fe, nos convence del pecado, nos ayuda a combatirlo y nos anima a evitarlo. Nos enseña a orar, a comunicarnos con Él, nos revela la voluntad del Padre, nos recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, nos ayuda en nuestra debilidad, nos orienta, nos consuela, nos enseña, nos guía, nos da vida a través de cada uno de los sacramentos, nos transforma en imágenes vivas del Señor Jesucristo y nos da fortaleza, vigor y nos quita ese miedo a dar testimonio de Él, entre muchas otras cosas. Y al igual que el Espíritu Santo lo hizo con cada uno de los apóstoles, que los sacó de donde se encontraban escondidos y los llevó a dar testimonio del Señor Jesús, transformándolos de cobardes a valientes anunciadores de Jesús, de ignorantes a sabios y prudentes. Eso mismo puede hacer con cada uno de ustedes, si le creen, si le claman, si le abren un espacio en su corazón, si lo invocan, en fin, si quieren. Porque nos está pasando lo que le pasó a aquellos hijos, que a su mamá se le hizo tarde y no les alcanzó a dejar preparado el desayuno. Su papá entonces les dejó plata para que compraran algo. Por la noche, al llegar ellos dos, se dieron cuenta que sus hijos no habían comido nada. ¿Por qué? Porque no aprovecharon los recursos que tenían a su disposición. Y a nosotros nos está pasando eso mismo. No estamos aprovechando a la persona del Espíritu Santo, no estamos aprovechando las riquezas que nos dejó el Señor Jesucristo. Por eso, ¿cómo esperamos aconsejar mejor a nuestros hijos si nosotros no acudimos al mejor de los consejeros? ¿Cómo esperamos que nuestra familia se convierta si no le oramos al que convierte los corazones? ¿Cómo esperamos tomar buenas decisiones y no equivocarnos sin la asistencia de nuestro único y verdadero guía? ¿Cómo esperamos cambiar esos malos hábitos sin la fortaleza que nos da el Divino Espíritu? ¿Cómo esperamos comprender y que no se nos olvide todo aquello que escuchamos en misa, todo aquello que escuchamos en las predicaciones, si no nos dejamos enseñar por el mejor de los maestros? Sin embargo, todos nosotros estamos llamados a ser piedras vivas dentro de la iglesia, unidas entre sí por el amor del Espíritu Santo, quien es el que nos llama, nos capacita. Primero en amor, para apreciarme amado por Dios, para poder amarme y poder aceptarme. Y luego poder aceptar y amar al hermano. Segundo, a través de los dones y carismas. Pero ¿para qué me capacita el Espíritu Santo con todo esto? Para poder cumplir con la misión. ¿Cuál misión? La que encontramos en Marcos 16:15. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas de la tierra. Y es precisamente a eso a lo que nos invita el Papa Francisco cuando dicen:
salgan, úntense de oveja, huelan a oveja, cumplan con su deber de bautizados, porque el testimonio no es tanto una obligación, sino es mi deber, tu deber, como miembro activo de la iglesia. Todos nosotros tenemos un compromiso apostólico, el de ser fermento y luz, primero en el mundo, en cualquier sitio donde nos encontremos y en cualquier área que vivamos, en la política, en la medicina, en el colegio, en el trabajo, sobre todo en las familias. Y segundo, en la iglesia, dentro de cada una de nuestras parroquias, para hacer comunidad y ser verdadero testimonio de vida y de palabra. Y la expresión visible más poderosa de mi compromiso con Dios y con la iglesia es el servicio. A ejemplo del Señor Jesús, que dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y el deber de todo creyente es el de ser útil al hermano. Y no se necesita nada del otro mundo para servir. No se necesita ni ser profesional, no se necesita ni ser un duro en la tecnología, no se necesita sino la voluntad, el querer del corazón. El servicio es un don, es mi actitud hacia el otro, es la capacidad de ver la necesidad del otro y poner a ese otro por encima de mí. Y el Espíritu Santo es esa persona, es esa fuerza interior que me ayuda a entregar todas mis capacidades en beneficio del otro. Mis capacidades, mi tiempo, mi disposición. Por eso el día de hoy la invitación es a que clamemos por este Espíritu, para que vivamos en Él, para que nos mantengamos en Él, para que trabajemos unidos en Él para el Señor. Esperamos de todo corazón que este corto resumen les haya servido, que haya sido útil para cada uno de ustedes en sus vidas primeramente, y segundo, como una reflexión a llevar a los otros. Esperamos como siempre que nos sigan acompañando, y como siempre son los más sinceros deseos de el Grupo de Oración Semillas del Espíritu Santo, la comunidad de evangelización y de la misma parroquia San Policarpo, que se encuentren bien, que lleven esa vida de cambio siempre hacia Jesucristo y que todas sus preocupaciones las descarguen en Él.